Mateo 21, peores que ciegos. En casa nuestra, mientras mi madre vivía, pues por la tarde, pues aquello era concurso tras concurso. Acababa el secreto de Puente Viejo y enganchaba pues hasta que llegábamos nosotros para pagar la tele. Y una vez presencié en directo en un concurso que se llama Ahora Caigo. Lo presencié en directo y me llamó la atención. Estos días pasados me salió en uno de estos reels que me aparecen en Instagram. Sí, confieso, soy también un poco esclavo del scroll infinito. Y ayer, pues por las dudas, lo vi en vídeo y lo vimos Lidia y yo, y la verdad es que es una escena muy impactante y creo que tiene algo que ver con lo que vamos a tener esta mañana. El chico se presentó como Joan, de Valencia, 21 años. Dina ya lo conoce. Dijo, me llamo Joan, no me llames Juan porque mucha gente se confunde y me fastidia mucho. Me llamo Joan y soy de Valencia. Muy bien. Y tenía aquí el nombre, Joan. Y bueno, no sé si habéis visto el concurso, pues se enfrentan dos concursantes, le hacen preguntas muy cortitas, tienen 30 segundos para responder. Normalmente aparecen unos huecos que son las letras o los números y en esos 30 segundos tú puedes contestar lo que se te venga a la cabeza mientras entre en el tiempo. Entonces empiezan a hacer las preguntas y tal. Y de repente le dicen a este Joan, nombre de uno de los 12 apóstoles. 4 letras. A-N-J-U. Anju. Nuja. Bueno, empezó a hacer todas las combinaciones que puedes hacer legibles e ilegibles de las 4 letras. La gente riéndose. El presentador no se lo podía creer. El cámara enfocando el título. Joan. Y él, no, es que yo no he leído la Biblia. Es que yo soy agnóstico. Y digo, pero prueba. Y pasa el tiempo y no lo acierta. Y dice, lo siento. Dice, pero si es que lo llevas escrito. A veces nos parece increíble que la gente no pueda encontrar la solución a una pregunta. En Génesis capítulo 3, versículo 15 se presenta un enigma en la Biblia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Eh? ¿De quién está hablando? Yo me imagino ahí a Adán y Eva ya con los ojos de higuera preguntándose, no sé de qué va esto. Y durante el tiempo los siglos que transcurren en el desarrollo de la escritura, van surgiendo a lo largo de ella más pistas, más referencias, más datos. Algunas son bastante fáciles de entender, como por ejemplo, esa persona va a nacer en Belén. Algunas son desconcertantes. He aquí, la Virgen concebirá. Otras son realmente sorprendentes. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Le veréis más inatractivo. Y así podéis leer las páginas del Antiguo Testamento y encontraréis un montón de pistas. El pueblo de Dios las conocía y de alguna forma esperaban, bien esperado, que esto se cumpliera en una persona real. Hace unas semanas, cuando estábamos en la época navideña, recordábamos el viaje de unos sabios, que por cierto eran astrónomos. Los sabios de la Biblia son los que miran a las estrellas. Fin de la cita. Y cuando aquellas personas se acercan y preguntan, bueno, venimos a adorar al rey que ha nacido, hemos visto su estrella, y llegan a junto de Herodes y dicen, mira, ¿dónde van a nacer? Herodes dice, bueno, ¿y dónde viene a nacer? Y las personas que controlaban las escrituras van a la escritura y dicen, en Belén de Judea. Es la primera vez que ocurren otras cosas, pero ocurren en una esfera privada y luego lo relatarán los evangelios. Pero es la primera vez que vemos cómo una persona empieza a cumplir esas pistas, donde el enigma parece apuntar a alguien de carne y hueso. Los evangelios presentan a lo largo de todos sus capítulos evidencias
pruebas de que Jesús de Nazaret, el hijo de José y María, era el Mesías prometido. De los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el que presta más atención a este particular, el que más citas hace, el que más se concentra en esta faceta de Jesús como el Mesías, es Mateo. Y lo hemos estado viendo a lo largo de todas estas predicaciones, que no es de extrañar, porque el Evangelio de Mateo está dirigido primordialmente a un mundo judío. Personas familiarizadas con las Escrituras, personas capaces de reconocer estas evidencias que se cumplen exactamente en la persona de Jesús. Claro, para los gentiles, para los griegos y los romanos, este tipo de temas pues le podrían parecer curiosos, pero en cuanto a su fe, en cuanto a su conversión, no era algo primordial. Pero para un judío era importante que Jesús fuera el Mesías. De hecho, Mateo empieza su evangelio de una forma muy distinta, con una genealogía de Jesús, para demostrar que Jesús de Nazaret tiene una línea que le lleva hasta el mismo David y hasta el mismo Abraham, hasta el mismo Adán. Todo el relato de Mateo está salpicado de citas del Antiguo Testamento. Y Mateo, inspirado, dirigido por el Espíritu Santo, va a elegir muchos discursos donde la referencia, donde el punto de vista, donde el foco apunta a ello. Eso es lo que pasa en Mateo 21. Entre paréntesis, un pasaje de locos, porque son 6 historias diferentes. Y la verdad es que es muy complicado intentar tocarlo todo sin entrar a fondo, porque hay mucha materia, hay mucho que decir. Y como decía Walter, el que dividió los capítulos, pues la verdad no son inspirados. Pero bueno, he intentado, y creo que lo he encontrado, un hilo conductor, algo que enlaza, que engarza todos los pasajes. Porque creo que tiene que ver con 3 constantes que están presentes no solamente en este capítulo, sino a lo largo de todo el Evangelio de Mateo. 3 cosas que hemos visto durante los 20 capítulos anteriores y que seguiremos viendo durante todavía lo que nos falta. Vamos a leer pues el Evangelio según Mateo, capítulo 21. Vamos a leerlo seguido y así ya sé el tiempo que me queda porque va a ser mucho más fácil así que irlo leyendo poco a poco. Así que vamos a leer Mateo, capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, entre paréntesis, Zacarías, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre él sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: hosana al Hijo de David, se indignaron y dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Por la mañana, volviendo de la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente,
y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago todas estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. O hizo otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenía por profeta. Un relato muy interesante. 3 cosas que encuentro en este pasaje que, como he dicho antes, entiendo que son una constante a lo largo de todo el Evangelio de Mateo. En primer lugar, las referencias proféticas. Bueno, cuando comparamos Mateo con otros evangelios, pues vemos que es el que más referencias tiene al Mesías y al Antiguo Testamento. El que menos cita es Juan, después de Lucas y después Marcos. Según los estudiosos, Mateo tiene más de 60 referencias al Antiguo Testamento. Es muy interesante, y creo que se citó en alguna predicación, como 9 veces en la Reina Valera 60, Mateo utiliza esta expresión para que se cumpliese lo que dijo el Señor por el profeta. De manera que encontramos como el Evangelio de Mateo, una de sus características, uno de sus rasgos principales, es apuntar hacia el Mesías y respaldarlo, refrendarlo con la palabra de Dios. No tenemos tiempo, ni este es el tema, pero
quisiera citar una cosa que me parece muy importante, que es la maravilla de cómo toda la Biblia forma una sola unidad coherente, enlazada de una forma sobrenatural a lo largo de los siglos. Hace unos años un informático creó una web que se llama Bible Cross References. Yo soy más arriesgado que Tony. Y cogió esas citas y las adaptó a un gráfico para mostrar la brutal cantidad de conexiones que existen. Agarraos. 63.779 referencias cruzadas en toda la Biblia. El gráfico es este. Aquí no, bueno, esta es la versión ligera, la pesada son 100 megas. Si a alguien le interesa lo puede bajar y es súper interesante. Como la Biblia no es una casualidad. Los guionistas de Marvel están siempre viendo las películas anteriores para que no haya contradicciones, para que en la película que va a salir en el 2025 no aparezca algo que se contradice con algo del 2019. Y a veces, pues, se siguen contradiciendo. La Biblia no. La Biblia encaja. La Biblia armoniza. Y esto es una maravilla. El libro que tenemos en las manos, ya sea en papel, ya sea en formato electrónico, es una maravilla. Es digna de todo respeto, digna de toda admiración, digna de ser creída, digna de ser vivida. Y el pasaje empieza con lo que normalmente le llamamos la entrada triunfal en Jerusalén. Vemos cómo Jesús hace los preparativos para entrar en la ciudad de una forma muy determinada y concreta, no entrar de cualquier manera. Envía a 2 discípulos que buscan el pollino, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mismo Mateo, como os he dicho antes, nos indica que esta forma de entrar a Jesús no es simplemente un capricho. Dice, bueno, no voy a dar el lujo y esta vez voy a entrar en cabalgadura. Ya estoy aburrido de entrar andando. Porque Jesús andaba y andaba mucho. Jesús está cumpliendo una profecía. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y es muy interesante ver cómo se cumple esto. Y he escuchado muchas veces, y está bien citado, cómo el uso del pollino pues, apunta pues, a la mansedumbre. Pero también es muy interesante cómo el pollino, como el asno, era la cabalgadura real en Israel de un rey en tiempo de paz. Cuando iba a la guerra iba en caballo. Cuando estaba en paz, cabalgaba un asno. Dice Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 33, que es cuando Salomón va a ser investido rey. Dice, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, es David hablando, y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gión. Así que lo que está ofreciendo Jesús es una imagen muy potente. No solamente está cumpliendo la profecía, sino que está diciendo, mirad, yo soy el rey de paz. Yo vengo a anunciar la paz. Y la gente a su alrededor, pues, empezó a exaltar, Hosana, el hijo de David, Hosana a las alturas. Pero realmente entendieron lo que estaban diciendo. Realmente llegaron a comprender que él era el Mesías, lo veremos más adelante. Luego Jesús, versículos 12 al 14, procede a la limpieza del templo. Esta es la parte de Abraham. Jesús entra en el atrio de los gentiles. Un área a los que podían entrar todos aquellos que no eran judíos, tanto hombres y mujeres, para orar y para adorar a Dios. Pero claro, aquel espacio tan grande se había convertido en algo completamente distinto. Se había transformado en un mercado, pero además un mercado injusto y abusivo, inflando los precios. Venía alguien de la otra esquina con su ofrenda, con su cabrito, y dice, no, es que este no está bien. Curiosamente, yo tengo el bueno. Y vale 4 veces más que cuando lo que has traído de allá. Y claro, ante la urgencia, ante la presión, pues la gente pues se aprovechaban de ellos.
Isaías 56, versículo 7 había dicho: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Lo que era un lugar de oración, de adoración, de recogimiento, se había transformado en un mercado. Además, traían su ofrenda en dinero, y para hacer ofrenda en el templo no valía cualquier moneda, había que utilizar la moneda del templo. Entonces tú, cuando venías con tu dinero, normalmente romano o griego, tenías que cambiar ese dinero con la moneda del templo. Y claro, la gente que estaba allí, por su pequeño trabajo, cobraba una pequeñita comisión, que de pequeñita no tenía nada. Habían instaurado la usura, habían instaurado aquello, pues la explotación, el abuso a la gente. La cita de Jeremías 7:11, que es cuando lo dice aquí el pasaje, es demoledora. Habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones. Los líderes religiosos permitían esta práctica y participaban en estas ganancias deshonestas. Se estaban haciendo ricos, se estaban haciendo de oro. Habían encontrado el negocio del siglo, la casa de Dios. Tristemente, hoy en día hay muchas personas que siguen usando el nombre de Dios para hacerse de oro, pero eso es otro tema. Luego del versículo 14 al 17 encontramos más referencias al Antiguo Testamento. Jesús sigue mostrando las credenciales del Mesías. Y Jesús, es la única vez que lo hace, realiza sanidades en el mismo templo. Así se cumple Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. Entonces los oídos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Jesús hablando, actuando, ejerciendo como el Mesías. Y esta escena tan fuerte, tan potente, tan poderosa, como no, va a producir una reacción negativa por los principales. ¿Es que no ves lo que te están diciendo? ¿Cómo se atreven esta gente a decir Hosana al hijo de David? Ellos a lo mejor no saben lo que están diciendo, pero nosotros lo entendemos perfectamente. Esto es un atrevimiento, esto es una osadía. ¿Cómo te atreves a volcar las mesas? ¿Quién eres tú para decir lo que se debe hacer en la casa de Dios? ¿Cómo curas a gente aquí? Espero que no fueras. Bueno, teóricamente era domingo de Ramos, o sea que no era sábado, pero bueno, ya sabéis las peloteras que tenían con ellos cuando curaba en sábado. No les importaba que la gente se curaba, lo importante era el procedimiento. Y Jesús otra vez cita el Antiguo Testamento, de la boca de los niños y de los que maman. Salmo capítulo 8, versículo 2. De manera que el pasaje prácticamente va a haber algunas más, pero por dividir, va a tener vez tras vez, de forma directa o indirecta, evidencias contundentes de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y creo que es lo que hacemos aquí cada domingo. Podemos coger un pasaje, podemos coger otro, puede predicar Abraham, puede predicar Tony, puede predicar Alan, puede predicar Dani, puede predicar Marta, puede predicar Dina mientras dirige la adoración, porque en cierto modo también están predicando. Pero todo ello siempre tiene esto en común: presentar a Jesús. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es a quien queremos presentarte. No a la Iglesia Revive y lo guapos que somos, o lo bien o lo mal que cantamos, o lo que sea. Queremos hablar de Jesús, un Jesús que se revela en la Biblia, que se revela en las Sagradas Escrituras, y por eso predicamos las Escrituras. Hay otros libros que nos gustan, yo soy muy de citar El Señor de los Anillos, pero sin duda alguna no tiene ninguna comparación con la Biblia. Hay muchos más errores en el relato de Tolkien que en la Biblia. Es mucho más increíble
el milagro que tenemos aquí que realizar un libro tan precioso como ese. Y esa predicación, ese mensaje, esa persona demanda de ti y de vosotros una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Bueno, la figura del Mesías era esperada. Es curioso, cuando Jesús tiene aquel encuentro con la mujer samaritana, le dice, bueno, cuando venga el Mesías, bueno, ella, incluso a la mujer samaritana le sonaba la música del Mesías. Algunos identificaron a Juan el Bautista y Juan dijo, no, yo no soy el Cristo. Andrés, cuando va a llamar a Simón, le dice, mira, hemos visto al Cristo. Pedro, tiempo después, afirmará, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Curiosamente, algunos demonios al salir de personas decían, tú eres el Cristo, y Jesús les reprende. En Hechos 5:36, Gamaliel, cuando están allí en el Sanedrín, cita a dos personas, a Teudas y a Judas el Galileo, como personas que reclamaron de alguna manera ser el Mesías, pero que murieron y que su movimiento desapareció. Y si vais a la historia encontraréis otras personas que dijeron que eran el Mesías. Claro, al ser un pueblo conquistado por una potencia extranjera e idólatra, ellos esperaban un Mesías guerrero que le librara del yugo de los invasores. No está en la Biblia, pero me gustó lo de Nicodemo. O sea, que esto no va de Roma. La gente, el pueblo, esperaba a alguien que rompiera sus cadenas. Querían ser independientes. Querían librarse de Roma. Y esperaban que eso fuera lo que hiciera el Mesías, pero como decía Nicodemo en Techosen, la cosa no va de Roma. Jesús siempre presentó un perfil totalmente diferente. En ningún momento, ni sus palabras ni sus hechos se dirigieron a libertarse de Roma. En algunas ocasiones se acercan a él y le hacen preguntas maliciosas con temas que tienen que ver con la ocupación romana, con los impuestos, con el César. Jesús, que era de Galilea, pero a veces parecía bastante gallego, pues se mueve así en un terreno, se escabulle y no entra porque no es lo suyo. ¿Cuál era la respuesta del pueblo en general? Bueno, el pueblo le valoraba, le seguían, pero no lo reconocían como el Mesías. Había división de opiniones, como decimos habitualmente. Seguro que en parte por esto que hemos dicho. Es cierto, Jesús es un gran maestro. Dice cosas poderosas, dice cosas útiles, dice cosas que son buenas. Jesús habla con autoridad. Este sí que habla bien. No se parece en nada a los escribas y los fariseos. Él habla con autoridad. Claro, tampoco podían negar la evidencia de sus milagros poderosos. Ciegos, cojos, mudos, muertos. Su poder sobre los medios, sobre la tempestad, sobre el viento, sobre las olas. Todas esas manifestaciones apuntaban, sin duda alguna, Él es el Mesías. Pero aparte de estas cosas que os he dicho antes, no encontramos ninguna confesión en ese sentido. Nadie del pueblo dijo, tú eres el Cristo. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿quién dice la gente que soy? Mateo capítulo 16, versículo 14. Bueno, pues es bastante indicativo. Ellos le dijeron, bueno, uno es Juan el Bautista. Bueno, no está mal. Juan Bautista, bueno, ya es ponerle en un buen sitio. Otro es Elías. ¡Buah! Elías ya es top. Elías ya fue un profeta súper potente que además fue arrebatado. Uy, Elías. Otros Jeremías. Bueno, teníamos Adri y yo en Éfeso. Bueno, ¿y por qué puso aquí Jeremías? Porque Jeremías, la verdad, que las pasó canutas el pobre hombre. Bueno, pero unos dicen que Jeremías o alguno de los profetas.
Sí, Jesús, un profeta. Está bien. Enseña cosas interesantes. Soluciona problemas. Cura. Pero en general, no toma una postura clara sobre él. Y en el capítulo 18, en los versículos 18 y 22 encontramos esta escena un poco curiosa de la higuera, que también se relata en Marcos capítulo 11. Es interesante cuando vais a Marcos capítulo 11, y no vamos a ir allá, como aquí el relato que lo vemos todo seguido, vemos como allí se desarrollan varios días. Aquí, pues, el relato de Mateo, Jesús llega, ve la higuera, la maldice y se seca. Bueno, pues si vais al relato de Marcos, veréis cómo hay un desarrollo en el tiempo. Esto lo explicó fantásticamente Walter, que estará en Lugo, pero seguro que habrá el culto después, cuando hace en Semana Santa lo que pasa en cada día de la semana. Esto lo hace, como otras cosas también, de una forma fantástica. Y aunque este hecho, esta cosa que pasa realmente, pues no hay he estado buscando y no hay una unanimidad entre los que saben de la Biblia, entre los cuales yo no estoy. La mayoría coinciden en que la época del año no era en la que había que producir el fruto, no era tiempo de higos. Sin embargo, sí que afirman que al haber hojas era señal de que tenía que haber higos. Entonces encontramos aquí, bueno, no es tiempo de higos, pero la higuera está dando señales de que hay higos. El acuerdo general, o más genérico, es que aquella higuera estaba enferma, que tenía algún tipo de problema que hacía que diera la impresión de que tenía fruto, pero no tenía fruto. Aquella higuera era pura fachada. Y es muy interesante como a lo largo del Antiguo Testamento encontramos el uso de la higuera y de la vid, que veremos más adelante. Es interesante cómo encaja todo. Usar la higuera como símbolo de la nación de Israel. Así que con la luz que tengo hasta este momento y con el riesgo de equivocarme, creo que se está refiriendo a la nación de Israel, al pueblo de Israel, que daba señales, que daba indicios. Bueno, pues parece que... Pero al final no. Sí, pero no. Como mucho un profeta. Buen profeta, buen enseñador, yo ahí no voy a entrar. Pero el Mesías... Esa es una de las respuestas que podemos recibir o que podéis adoptar ante el mensaje del Mesías. Muy bien, me gusta este Jesús. Dice cosas interesantes. No he llegado a comprobarlo definitivamente, pero había una especie de leyenda urbana de que el antiguo presidente del gobierno de España, Felipe González, que se leía cada día un capítulo del libro de los Proverbios porque encontraba en él pues, principios morales válidos. Cierro paréntesis, no se ha demostrado. Pero hay muchas personas hoy en día que utilizan la Biblia porque tiene mensajes interesantes. Incluso he llegado a ver gente que utiliza el libro de Nehemías para dar seminarios de liderazgo. La Biblia está ahí, no. Al final la gente no se puede escapar. Pero bueno, está muy bien, interesante, como algo cultural. Jesús como un buen enseñador, como alguien que amaba a las personas, pero ¿cuál es tu respuesta? Una respuesta, no sé, ¿quién sabe? ¿Soy agnóstico? Pero a partir del capítulo, de los versículos 23 a 46 encontramos el rechazo de los principales y que es quizás lo que más, quizás no, es lo que más he tenido en mente al pensar en este título de Peores que ciegos. Peores que ciegos. Gente que no es que no vieran porque tenían una enfermedad o porque sufrieron un accidente, son gente que decidieron cerrar sus ojos, de ponerse una venda. Me encanta la ilustración que, bueno, ahora que se marchó, pues lo hiciste después. Que Fer sacó para esto. El de adelante es un ciego porque le ha tocado. El de atrás se ha tapado voluntariamente con una venda y aún por encima pretende guiar al otro. Así eran los fariseos.
Así eran. Y hay una constante en el ministerio de Jesús de este rechazo, de este enfrentamiento, de esta burla, de este desprecio hacia Jesús. Bueno, Juan el Bautista ya las tuvo tiesas con ellos. Capítulo 3, versículo 7 dijo, generación de víboras. Se parecía al primo, tenían ahí un lenguaje común. Cuando los fariseos iban allí a Juan el Bautista para que parezca que ellos también están allí, y bueno, también aparece aquí en el relato que con Juan el Bautista tenían una relación complicada. Y cuando vemos el Evangelio de Mateo, y es interesante que el primer enfrentamiento directo que encontramos con ellos está en el capítulo 9. Pero en el Sermón del Monte ya está denunciando sus prácticas. El texto que tenemos hoy delante es una confrontación muy fuerte. Yo creo que está agravado, porque todo esto está ocurriendo en el ámbito del templo. Y aquí, como decimos por aquí, le saltó el limitador. Hay un rechazo reiterado. Ya hemos visto antes cómo se enfadaban por lo que decían los muchachos, cómo se enfadaron al ver los milagros en el templo. Siempre estuvieron cuestionando todo lo que hacía. A Jesús le llamaron de todo. Le llamaron borracho, le llamaron comilón, le llamaron amigo de pecadores, le llamaron hijo de Satanás. Y otra vez más intentan pillarle en un renuncio. Eran unos artistas. Bueno, vamos a ver. Queremos que nos respondas con qué autoridad haces estas cosas. Y dice, vale. Pregunta por pregunta, quid pro quo, ¿no? Quid pro quo. Estás en latín, fuerte. Quid pro quo. Os voy a hacer una pregunta y si me respondéis, lo respondo yo. Y digo, vale, perfecto. Juan el Bautista, ¿de Dios o de los hombres? Es como los exámenes, ¿no? Fue a pillar. Jesús no andaba con chiquitas. Jesús, claro, tenía la ventaja que no tenemos nosotros de que él sabía lo que había en sus corazones. Sabía el porqué. Sabía que no eran preguntas con la buena intención, porque, entre paréntesis, es bueno que hagáis preguntas. Es bueno preguntar. Hay cosas en la Biblia que nos sorprenden. Y después de muchas décadas aún seguimos haciéndonos preguntas. Y hasta que el Señor nos tenga aquí, seguiremos haciéndonos preguntas. Creo que no hay nadie que pueda decir que lo sabe todo. Y si dice que lo sabe todo, es que no sabe nada. Pero Jesús sabía que aquellas eran preguntas trampa. Que su corazón estaba endurecido. Que era un corazón malvado y rebelde. Y Jesús les dice, bueno, vale, ver. Juan el Bautista. ¿De Dios o de los hombres? Nos ha pillado. Si decimos que es de Dios, nos va a decir es que no le hiciste ni caso. Y si decimos que es de los hombres, se nos va a echar el pueblo encima. No sabemos. Y Jesús dice, bueno, pues así que si no sabéis vosotros, yo tampoco. Malvados, rebeldes. Y Jesús va a hacer, como maestro, que desde aquella no tenía PowerPoint ni ProPresenter, pero utilizaba las parábolas de una forma magnífica. Y va a hacer 2 parábolas en las cuales va a denunciar cómo eran ellos de verdad. Y se las va a decir en la cara. Primero le pone esta parábola de los 2 hijos, uno que dice que no va y luego va, y uno que dice que sí señor, yo voy, sí señor, y luego no va. Está poniendo el énfasis en personas que dicen una cosa pero luego hacen otra. Los fariseos eran muchos de sí señor, aquí estoy. Fariseos, separados, apartados, consagrados para ti, Señor. Oye, mira, hermano fariseo, tu padre que necesita dinero. Ah, no. Es corbán. Es mi ofrenda al Señor. Sí, Señor, pero luego no. Pero había otros que eran personas rebeldes y que sí que estaban escuchando su mensaje. Los publicanos, que eran funcionarios.
los publicanos, las rameras, los enfermos, los necesitados, los leprosos. De manera que Jesús está diciendo, mira, vuestra especialidad es decir una cosa y hacer lo contrario. Fachada, hipócritas, sepulcros blanqueados, como les llamó alguna vez. Parece que estáis vivos, pero estáis muertos. Muertos. Luego le explica o les relata la parábola de los lavadores malvados. Y ahora encontramos la viña. Antes hablamos la higuera y ahora tenemos la viña. Le está hablando de la nación de Israel. Dios había puesto a personas la enorme responsabilidad de cuidar el pueblo de Dios. Eran gente preparada, gente conocedora de la Escritura. Pero en vez de buscar el bien de la nación, el bien de la viña y la gloria de Dios, la gloria del Señor de la viña, en lo que estaban interesados era en hacerse los dueños de la viña. Dejar al Señor a un lado y ser ellos los señores. Sois vosotros. Vosotros sois así. Lo que os mueve no es el temor de Dios, sino la codicia, el aplauso de los demás, satisfacer vuestro propio ego. Y para eso estáis dispuestos a lo que sea, hasta matar al hijo del Señor de la viña. Acertó de pleno. No pasó una semana antes de que Jesús fuera ajusticiado. Una vez más Jesús apunta al Antiguo Testamento, Salmo 118, 2, cuando habla de aquella piedra que ha sido desechada, pero que se ha convertido en la cabeza del ángulo. El mismo apóstol Pedro, cuando se está defendiendo ante el Sanedrín, Hechos capítulo 4, versículo 11, les dice así, y yo no sé cómo no lo apedrearon: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Salmo 118, versículo 2. Vosotros estáis rechazando a la piedra angular. Vosotros queréis matar al hijo del Señor de la viña. Vosotros sois fachada, hipócritas. Pero no hicieron nada en este momento. Tenían miedo de la gente. Muy valientes, pero al mismo tiempo muy cobardes. Cuando vais a los 4 evangelios, y no vamos a verlo, vemos cómo ellos intervienen de una forma muy activa, manipulando al pueblo en todo el proceso que termina en el ajusticiamiento de Jesús. Azuzando al pueblo. Ese mismo pueblo que hacía una semana gritaba Hosana al hijo de David, crucifícale. Suéltanos a Barrabás. No queremos que este reine sobre nosotros. Rechazo. Termino. Hay un himno antiguo que dice: ¿cómo contestarás? ¿Qué vas a hacer del Cristo? Creo que los que estamos aquí, así, echando un vistazo rápido, creo que no es la primera vez que escucháis este mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y por gente más capaz que yo, seguro que habéis sido confrontados con la palabra de Dios, con un mensaje que presenta a Cristo como el Salvador. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué vas a decir? ¿Qué decisión vas a tomar? Vas a decir, bueno, bien, interesante, Jesús tiene cosas, voy a intentar adaptar a mi vida o aprovechar estas cosas en mi vida porque creo que me pueden ser útiles.
O a lo mejor dices, mira, a mí esto no me interesa para nada, esto todo es, son cosas de religión que a mí no me interesan y eso de Jesús el Mesías, yo no creo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Vas a ser tú también peor que ciego? ¿Vas a cerrar tus ojos? Hay otro himno que dice, me acaba de venir a la cabeza ahora. Espero que nadie se ponga a cantarlo. O no rechaces la verdad. Tus ojos abre hoy a la luz. Renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Ven a Jesús. Que el Señor bendiga su palabra.